Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo, una bienvenida en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, en nombre también del Programa de Modernización de la Gestión de Rentas Municipales. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy día. Como muchos de ustedes saben, estamos realizando un ciclo de webinars o de conversatorios relacionados con el amplio mundo de las rentas municipales. También muchos de ustedes saben y conocen porque han participado con nosotros en distintas instancias, reuniones de trabajo, conversatorios, focus group. Estamos trabajando en una propuesta de modernización de la gestión de rentas municipales, cuestión que avanza por el lado legislativo, ¿cierto? Cambios regulatorios, pero también avanza por el aspecto de la gestión netamente desde el ámbito municipal, desde los procesos, desde la organización, desde el capital humano. Y por eso este tipo de webinars tiene mucha importancia, transmitir información, exponer ciertas materias, algunas más generales, otras materias un poco más específicas, que tal vez es la que nos reúne y nos convoca el día de hoy. Son distintas temáticas que vamos a tener a disposición de todo el sector municipal durante 10 meses y todos los días jueves, los últimos días jueves de cada mes. Ya empezamos, y este es el segundo webinar relacionado con rentas municipales, así que les agradecemos que estén conectados el día de hoy. También les pedimos que en la medida de sus posibilidades puedan asistir a la mayor parte de estos webinars. Se ha establecido por parte del programa que aquellas personas que asistan y que presencien al menos 8 de los 10 webinars de capacitación van a poder recibir un certificado de participación en esta instancia. Creemos que es importante este tipo de reuniones, hacerlas sistemáticas, recoger impresiones, resolver algunas dudas, y por eso nos vamos a llevar tiempo en esto y estamos haciendo una convocatoria que es amplia, si bien está dirigido a este nicho, básicamente de las direcciones de administración y finanzas, ¿cierto? Las unidades de rentas, de patentes, también en las direcciones o asesores jurídicos, pero sabemos que hay interés también de distintas unidades municipales, gente que no conoce este tema, que quiere aprender, que quiere relacionarse, que quiere ir perfeccionándose, así que también está la posibilidad de que ellos se sumen. Así que esto es amplio, si bien estamos trabajando en este nicho de rentas municipales, podemos incorporar a distintas unidades, funcionarios, directivos también y autoridades. La metodología de trabajo es la siguiente: tratamos de reunirnos durante una hora y cuarto no más, en virtud del tiempo de ustedes y también del tiempo del expositor que tenemos en cada caso. Hoy nuevamente tenemos una presencia bastante masiva y alta de muchos funcionarios, sobre 130 personas conectadas desde todas las regiones del país, así que eso nos reconforta, nos llena de alegría. Vamos a escuchar la exposición de nuestro expositor el día de hoy y luego dejaremos un espacio para consultas, para dudas, para algunos comentarios breves, tratar de no pasarnos del tiempo establecido, que es de las 11 a 11 y cuarto de la mañana. Si alguno de ustedes también tiene alguna duda, alguna consulta, puede utilizar el chat durante la presentación, de modo que al final podamos leer también las sugerencias que se escriben en el chat, o de lo contrario vamos a abrir y dar la palabra a aquellas personas que quieran hacer las consultas al final de la exposición de nuestro expositor. Pues bien, una vez dándole estas indicaciones y agradeciéndoles nuevamente su agenda y su disponibilidad, quisiera comentarles que hoy vamos a abordar el tema de las patentes municipales, sus aspectos legales y algunas aplicaciones prácticas. El primer webinar de sensibilización y de capacitación que tuvimos el mes pasado, abordamos la posibilidad de una nueva ley de rentas municipales. Hoy nos acompaña el profesor Pablo Bravo Burnier. Él es abogado, es director tributario, es máster en Derecho, magíster en Dirección y Gestión Tributaria. Actualmente es profesor del Magíster en Tributación de la Universidad Mayor y de pregrado en Derecho Tributario. Es una persona con vasto conocimiento en la materia, no solamente en el área municipal, sino que también desde el punto de vista del sector privado. Por lo tanto, su visión, su mirada es muy enriquecedora. Ha trabajado con nosotros en este tema, en este proyecto, nos ha dado bastantes luces, indicaciones, sugerencias y propuestas para mejorar y avanzar en esta materia, así que creíamos nosotros que era conveniente que también estuviera a disposición de todos ustedes, de modo de que les pueda transmitir su experiencia, sus conocimientos en esta materia. Y en este momento le doy la bienvenida entonces al profesor Pablo Bravo. Muy buenos días. Les pido que al resto, de la medida de sus posibilidades, puedan estar con su micrófono silenciado, y al final de eso abriremos la palabra para las consultas y las dudas que tengan. Si también el profesor Bravo puede compartir pantalla, si va a hacer alguna presentación, también está con la posibilidad de hacerlo en este momento.
Perfecto, Estimado Pablo, buen día. muchas gracias Roberto, buen día. Gracias por la invitación y la cálida bienvenida. Por mi parte, muy agradecido de estar acá presente. Muy contento también de ver mucha gente acá presente. Em, y, y la verdad, este es un tema súper interesante. O sea, con Roberto y con la Asociación de Municipalidades hemos estado conversando ya un buen tiempo en un par de sesiones que hemos tenido de mesa redonda sobre, o sea, el título de la canción es ¿Cómo mejoramos la gestión municipal y cómo mejoramos el financiamiento de las municipalidades? Aquí, por supuesto que las patentes municipales es solamente un elemento de la ecuación. Entonces, y eso, y vamos a tratar hoy día de entender dentro de lo que me ha tocado a mí en mi experiencia y también desde el punto de vista legal, qué son las patentes y cómo pueden contribuir al financiamiento de las municipalidades. Lo interesante es que hemos ido conversando y por eso aquí ustedes ven que el PowerPoint comienza con un logo que dice Programa de Modernización de la Gestión de Rentas Municipales. Entonces, está todo un ánimo de poder modificar los paradigmas y sobre todo las leyes que están, que igual ya lo vamos a ver, o sea, la ley de rentas municipales del año 79, o sea, ya esta década se van a cumplir 50 años de una ley que se creó en otras condiciones y hoy día está generando ciertos temas que no permiten a las municipalidades financiarse como deberían, ¿ya? Entonces, bueno, y la idea de la charla hoy día o sea, además de poder explicarles lo que es todo el contexto legal de las patentes y también sobre dentro del contexto tributario chileno, es poder transmitirles mi experiencia. Yo soy abogado y trabajo en el sector privado, mi experiencia con gestionando patentes, los dilemas que me he encontrado a veces tramitando patentes en algunas municipalidades. Y claro, aquí la idea es también que todos podamos compartir nuestra experiencia, porque por supuesto yo no tengo la última palabra, y aquí la idea, y como todas las municipalidades son autónomas, me pueden ir comentando ustedes, si es que quieren, casos en que les ha pasado algún problema, consultas de las personas del sector privado, y etcétera. Así que eso, y yo creo que la presentación va a durar aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Así que eso, así que voy a comenzar. Em, la idea acá de esta presentación es primero dar una introducción de cómo se insertan las patentes o por qué llegamos a las patentes dentro del debate tributario, ¿ya? El debate tributario hoy día está súper en boga porque la reforma tributaria del presidente Gabriel Boric está en tramitación. Fue una promesa de campaña que a los 4 meses de ingresar al gobierno, presentó el proyecto que se está tramitando. Pero ustedes se fijarán que el proyecto, muchos escuchamos las noticias, pero el proyecto no toca en ninguna parte las patentes, entonces como que las patentes fueron un poquito olvidadas por el tema de la reforma, y lo comentaremos, ¿ya? Y sobre todo también trataré de insertar el debate de las patentes dentro de lo que es la recaudación tributaria, ¿ya? En segundo lugar, que es básicamente el cuerpo más importante de esta exposición, vamos a comentar todo lo que es la regulación de las patentes municipales, ¿ya? O sea, vamos a partir desde la Constitución de la Política de la República y después vamos a ir bajando hasta la Ley de Rentas Municipales. En tercer lugar, voy a comentar, de hecho, ciertas cosas que hemos comentado ya con Roberto y son problemas hoy día que encontramos, no solamente en la tramitación de las patentes, pero cómo podríamos nosotros buscar soluciones y proponer modificaciones, porque la Asociación Chilena de Municipalidades y las municipalidades son entes públicos que pueden llegar al gobierno y al Ministerio de Hacienda en particular para decir, mira, ¿saben qué? Hemos tenido estos temas en la gestión municipal, en la gestión de los recursos, en la obtención de recursos vía patente que se pueden modificar, proponemos ciertas modificaciones legislativas. Entonces el tercer punto trataré de abocarlo a eso, ¿ya? Así que en primer lugar,
sea, las patentes municipales se insertan siempre, nosotros quizá puede olvidarse un poco, pero la patente es un impuesto, ¿ya? Y el impuesto o los impuestos son de distintas clases. O sea, hoy día siempre los dos impuestos más importantes que nosotros vemos, el impuesto a la renta y el IVA, ¿ya? Y las patentes forman parte de otra clase de impuestos, pero naturalmente están dentro de toda la planilla de los impuestos que usa el Estado para financiarse. Porque los impuestos existen, digamos, la principal misión de los impuestos es financiar el Estado, o sea, financiar el ente público para el desarrollo de los proyectos sociales, para el desarrollo de la infraestructura, y aquí, aunque me ponga un poco teórico o pueda ser algo, o pueda ser casi sonar de perogrullo, pero para la consecución del bien común, o sea, el Estado está al servicio de las personas, y yo lo veo, digamos, con mucha satisfacción cuando yo voy a municipalidad, o sea, voy a la municipalidad y el postulado es, estamos al servicio de las personas, porque la municipalidad es el ente público más cercano a las personas, o sea, el Estado o el gobierno central está bien, perfecto, pero las personas primero cuando tienen un problema en su municipalidad van a la municipalidad, entonces hay que, digamos, recordar eso, o sea, el financiamiento está hecho para que los entes públicos puedan satisfacer las necesidades públicas de las personas, pero sin plata no se puede hacer eso. Entonces es súper importante tener en mente la dimensión recaudatoria de los impuestos y de todos los impuestos. O sea, aquí cuando yo digo referencia al proyecto de reforma tributaria, está perfecto, porque ya les comentaré en una diapositiva más adelante, Chile, en cuanto a los estándares internacionales, está al debe en lo que es la proporción de recaudación en impuestos dentro del PIB, ¿ya? Nosotros hace ya 10, 11 años nos sumamos a la OCDE, que, que cada vez tiene más, digamos, más países emergentes. Al principio eran puros países desarrollados y hoy día está Colombia, México y Chile dentro de Sudamérica como países emergentes. Y uno se va, digamos, adaptando o va tratando de subir los estándares en cuanto a indicadores públicos, ¿ya? Y de gobierno. Y uno de ellos es la recaudación tributaria dentro del Producto Interno Bruto, ¿ya? Entonces, sí, hemos escuchado mucho que la reforma del presidente Boric partió con vamos a sumarle 4 puntos más al PIB, ¿ya? Es decir, hoy día Chile está por ahí por un 17% dentro del PIB que recauda, y la idea es subir del 20%, que es el estándar más o menos internacional al que estamos apuntando. Y por supuesto, la discusión se centra siempre en los impuestos que más plata recaudan, que son IVA y renta, pero el gran problema, y de hecho hay que hacer una gran diferencia. Ustedes dirán, ya, pero bueno, hemos visto en ciertas planillas o ciertos indicadores que las patentes municipales recaudan poco dentro de la gran torta que son los impuestos. Sí, eso está bien, pero las patentes municipales son un impuesto municipal, ¿ya? En cambio, el impuesto a la renta, el impuesto el IVA, son impuestos, digamos, fiscales internos, que financian, digamos, las arcas generales de la nación. Entonces, ese argumento, al final yo lo uso para decir, no me sirve que en un proyecto de reforma tributaria me digan que vamos a enfocarnos en el IVA en el impuesto a la renta, en desmedro de otros impuestos que recaudan poco, porque los otros impuestos que recaudan poco van a las arcas generales de la nación, pero las patentes municipales son impuestos municipales, entonces debiera haber una importancia en las patentes municipales, en la reforma, en cómo mejorar la gestión, porque las patentes municipales es uno de los puntos o de los ítems que usan las municipalidades para financiarse, ¿ya? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero la ley que regula el financiamiento
con las rentas de las municipalidades es la ley de rentas municipales. Y si uno va leyendo uno a uno los artículos, de bueno, las municipalidades se financiarán, bueno, obviamente puede haber una asignación de presupuesto, pero en recursos, digamos, originarios dentro de la municipalidad están las multas de tránsito, etcétera, etcétera, y después llegan las patentes, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta que el argumento, no nos vamos a preocupar de un impuesto que recauda poco dentro de la torta de los impuestos, no me sirve mucho cuando estamos hablando cada un impuesto municipal, ¿ya? Porque los impuestos internos, digamos, impuestos internos fiscales, comparten otra lógica, ¿ya? Entonces sí, yo echo de menos que en el proyecto de reforma tributaria, porque los proyectos de reforma tributaria son oportunidades políticas. Uno no puede, o sea, nosotros ya llevamos 10 años de al menos unas cercanas a 10 leyes de reformas tributarias. Entonces, y no sé si aquí dentro de los asistentes hay personas que ejercen en el mundo privado. Cada vez que sale una reforma tributaria es un desgaste, es una inversión de recursos, pero también para las personas del sector público, porque cuando las personas del sector público, supongamos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, entra en vigencia una nueva ley, es volver a cambiar toda la máquina. Entonces siempre aquí hay que aprovechar las oportunidades políticas de decir, ok, ¿tenemos el momento para hacer una reforma tributaria? Sí, listo, metamos todo lo que se pueda en ese minuto, ¿ya? Porque ir con reformas cada 6 meses, cada un año, es un desgaste no solamente para el sector privado, pero para el sector público, digamos, muy grande. Ya el otro día yo leía las noticias y el Servicio de Impuestos Internos ya dice que la implementación de la reforma tributaria de Gabriel Boric va a ser muy difícil para el sector público, ¿ya? Porque ya han cambiado todos los sistemas para incorporar la ley de reforma de modernización tributaria de Sebastián Piñera de febrero del 2020, ¿ya? Entonces, bueno, por eso es importante que sobre todo que el gobierno central tome en cuenta que cuando se hace un proyecto de reforma tributaria hay que hacer un barrido de todo lo que no está funcionando, independiente de la recaudación, ¿ya? Así que, bueno, eso es un punto bastante central hoy día. Y yo diría que hay todavía margen, porque la tramitación de la ley, o la ley todavía se está tramitando, ¿ya? Sin perjuicio de que han avanzado un par de discusiones en el Congreso, la ley todavía está avanzando y hay margen todavía para poder ingresar un adendum relacionado únicamente con rentas municipales. Se anticipa que más o menos la ley va a estar aprobada primer semestre del 2023. Entonces yo creo que hay todavía margen para poder presentar, para poder hablar con el Ministerio de Hacienda para que se presenten indicaciones y se sumen al proyecto de reforma tributaria modificaciones a la ley de rentas municipales que las comentaremos ya al final de la presentación. Y bueno, aquí esto un par de gráficos que a mí me gusta mostrar en mis actividades académicas. Estos gráficos son un poco antiguos porque bueno, la información del Servicio de Impuestos Internos viene desfasada, pero no ha sido modificada mucho en los últimos años, ¿ya? El 2018, claro, yo contaba 17%, bueno, el 2018 fue un 21%. Si ustedes se fijan, aquí está un poco la información más al detalle, en el cuadro de la derecha está lo que actualmente los países de la OCDE en promedio recaudan por año, ¿ya? Y aquí, bueno, rectifico el porcentaje que dije anteriormente, pero un promedio de un 34% del PIB es recaudado vía impuestos en los países de la OCDE. Entonces eso es un grave esfuerzo que de todo el gobierno en dar un sistema tributario eficiente y adecuado que sobre todo que disminuya ineficiencia, disminuya externalidades, que sea lo más sencillo posible, y con eso un poco comentaremos qué cosas
o qué ineficiencia yo me he dado cuenta que existen hoy día en la ley de rentas municipales y qué ítems causan dolor de cabeza a las municipalidades que sobre todo tienen menos recursos eh, digamos, que los complican a llegar al objetivo que es recaudar más. Entonces, súper importante tener en cuenta estos dos gráficos, ¿ya? O sea, nosotros estamos más o menos cercanos al 20, queremos subir 5 puntos, que está bien, ¿ya? Porque si en 5 puntos nos ponemos ya en el nivel de, o sea, claro, aquí Turquía ya es 25, pero con eso salimos de los últimos lugares, ¿ya? Que es muy importante. Es un trabajo siempre continuo. Y aquí este gráfico, también esto es data 2017, pero más o menos siempre va cumpliendo el mismo parámetro. O sea, en Chile, el impuesto que más recauda eh, siempre es el IVA, ¿ya? Y eso es una constante mundial, ¿ya? El IVA siempre es el impuesto que más recauda. Eh, entonces, y eso, a mí me ha tocado un poco investigar lo que pasa en los otros países y siempre es lo mismo. O sea, el IVA ranquea, después viene el impuesto a la renta, pero aquí yo me voy al último ítem, que son impuestos varios, ¿ya? Eh, en el ítem impuestos varios están todos los demás impuestos, digamos, que nosotros eh, entendemos que son ya de una menor entidad, por ejemplo, eh, impuesto a herencia, que recauda poco acá, contribuciones, eh, y también están, por supuesto, las patentes municipales ahí, ¿ya? Entonces, que no nos vayamos a confundir, yo reitero lo que dije antes, que no nos vayamos, o que en el debate no les vengan a decir, no nos vamos a preocupar de los impuestos que recaudan poco. Sí, pero los impuestos que recaudan poco, hay que distinguir entre el municipal y el fiscal interno. Y el municipal, la patente es importante para la municipalidad, sin perjuicio que para las arcas generales sea un poquitito, para la municipalidad es importante, ¿ya? Así que eso es un distractor que hay que dejar de lado para poder poner sobre la mesa la importancia de las patentes municipales, ¿ya? Entonces ahora nos enfocamos a lo que es el marco regulatorio de las patentes municipales. Entonces las patentes municipales, o sea, como un primer concepto y una primera aproximación, eh, es un impuesto, ¿ya? Es un impuesto municipal que pagan los contribuyentes por el solo hecho de desarrollar una actividad económica en una municipalidad, ¿ya? Aquí en la ley de rentas municipales se habla como el que desarrollare una actividad secundaria, terciaria, etcétera. O sea, pero volviendo al concepto, es el desarrollo de una actividad económica. Entonces, es súper importante acá, o sea, este impuesto va de la mano con el desarrollo económico eh, y sobre todo se puede decir que es una barrera de entrada, yo no lo vería tanto, ¿ya? Es simplemente una condición de ejercicio de una actividad económica. No se escucha el audio. Estamos tratando de solucionar el problema. Pablo se congeló la imagen por completo, así que volvemos en unos segunditos.
¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha a Pablo. Perfecto, ya, perdón, que se me haya caído el internet. ¿Ya? ¿Ven la presentación? Se visualiza sin problema, hay que ponerla en modo pantalla, o sea, en modo presentación. Y Se Genial. ve bien. Ahí, perfecto, ahí. súper, ya. Ya, perdón porque se me cayó el internet. Ya. Entonces, seguimos. Entonces, nosotros estamos dentro de que era el concepto de la actividad económica, ¿ya? Y a mí me pasa mucho que, claro, los clientes me preguntan, ¿y voy a tener que pagar patentes si es que yo no le inicio actividades todavía a mi sociedad? No, pues porque el inicio de actividad es lo que marca el desarrollo de la actividad económica, ¿ya? Muchos clientes dicen, bueno, esta sociedad por el momento no tengo ninguna actividad, por lo tanto, solamente le saco RUT y está bien, ¿ya? Entonces, es una primera distinción que tenemos que empezar a hacer, ¿ya? Y segundo, no sé, yo le puse el énfasis en que esto, o sea, ya comentamos que la patente es un impuesto, ¿ya? Y el impuesto está destinado a recaudar para cumplir por programas sociales. Pero lo importante acá es que el impuesto municipal, he insistido harto con esto, pero ahora quiero ver desde el punto de vista, desde la fiscalización, ¿ya? Eh, si bien el servicio de impuestos internos puede ser una gran ayuda en cuanto a la gestión de las patentes, hay que distinguir que en cuanto a la fiscalización e interpretación de las normas sobre patentes, el servicio de impuestos internos no tiene nada que ver, ¿ya? Y así lo ha dicho en muchos oficios, o sea, no solamente respecto a las patentes, pero una vez estaba leyendo un oficio respecto de qué pasa con los impuestos sobre la transferencia a los vehículos, ¿ya? Y señala claramente, esto es un impuesto municipal, entonces yo no tengo nada que decir acá, ¿ya? Entonces la Contraloría General de la República, la que ayuda en la interpretación de las normas sobre patentes municipales, ¿ya? Y no solamente sobre eso, sino en la interpretación de todas las normas municipales, ¿ya? Porque la Contraloría General, de acuerdo al mandato de la Constitución, es el ente que revisa la legalidad y la constitucionalidad de los actos de la administración, ¿ya? Entonces, y vamos a ver un poco cómo la Contraloría nos ha ayudado a determinar que determinados, o sea, digamos, interpretar si determinados entes eh, deben o no pagar patente municipal, ¿ya? Eh, muy importante, un impuesto municipal, ¿ya? Y aquí volvemos un poco a la discusión hoy día muy en boga. ¿Qué significa o qué naturaleza tiene la patente municipal? Hoy día está muy en boga lo que es el impuesto al patrimonio, ¿ya? El impuesto a los súper ricos. Pero el impuesto a los súper ricos no es el primer impuesto al patrimonio que se crea en Chile, ¿ya? Eso hay que ser súper tajante, o sea, sin perjuicio de que el impuesto a los súper ricos es un impuesto que va en, en franca decadencia dentro del mundo, no porque sea una idea mala de aumentar recaudación, eh, pero la implementación es muy difícil, ¿ya? La valoración de los activos es muy difícil. Y un poco ese punto, que es valoración del activo, tiene que ser lo más sencilla posible, no solamente en el impuesto a los súper ricos, sino en todo impuesto patrimonial, ¿ya? Entonces, en Chile tenemos varios impuestos al patrimonio, o sea, el impuesto territorial, la sobretasa del impuesto territorial, cuando los inmuebles son bastante de valor elevado, el impuesto a los bienes de lujo, ¿qué más? Tenemos las patentes, digamos, que se pagan año a año por los vehículos, y la patente comercial. Entonces, justamente, cuando nosotros estamos hablando de un impuesto al patrimonio, hay que tener la norma más sencilla posible para que decir qué es lo que significa patrimonio. Entonces, en el impuesto territorial, las contribuciones es súper fácil porque el legislador encontró una fórmula súper fácil, el avalúo fiscal, listo, eso nomás. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos toma el avalúo fiscal y listo, y con eso giran las contribuciones porque le aplica la alícuota y estamos. Entonces vamos a ver un par de puntos de por qué en las patentes no está generando problemas, porque las patentes, ¿qué significa la patente? Bueno, el impuesto porque se aplica sobre
a la actividad económica y cuál es la base o cuál es el patrimonio, pongamos en estos términos, el capital propio tributario. El capital propio tributario hoy día es de verdad, o sea, es un dolor de cabeza para mucha gente, ¿ya? Porque el capital propio es el resultado de cálculos complejos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que hoy día las normas no nos están ayudando mucho. Yo podría pensar, perfecto, el capital propio tributario, el que termina el contribuyente, se lo comunica al Servicio de Impuesto Interno y después vuelve esa información a la municipalidad. Perfecto, esa primera bajada está bien, pero resulta que la ley de rentas municipales contempla determinados ítems que hay ajuste a ese capital propio que permite tener exenciones, deducciones, y ahí entonces empiezan a producir las complejidades, ¿ya? Solamente para recordar un poco, o sea, la Constitución nos da el marco general de lo que es la potestad tributaria del fisco. Y siempre hay que tener en cuenta que hay principios, y son principios no solamente chilenos, sino principios que uno encuentra en todas partes del mundo de cómo podremos o cómo podemos o qué banderas debieran informar todo sistema tributario. Entonces, primero la igualdad, o sea, que las personas dentro de un mismo de unas mismas condiciones paguen o están sujetos a una carga tributaria o impuestos de igual naturaleza, ¿ya? Entonces ahí yo me pongo a pensar, y ahí al tiro me suena, ¿cuál es la gran diferencia y que lo está produciendo problemas hoy en día? ¿Cuál es la diferencia en que el contribuyente que inició actividades en una municipalidad y Se cayó nuevamente la conexión de Pablo. Volvemos en unos segunditos. Pedimos las disculpas del caso. Ahí va a volver nuestro expositor, así que tal vez si él está sin su cámara, puede que la conexión sea un poquito más estable. Así que vamos a recomenzar. listo, ya, ahí sí. Bueno, problemas técnicos siempre pasan. Entonces, seguíamos con el tema de los principios constitucionales, reserva legal, o sea, todos los elementos del tributo tienen que estar determinados por ley. Y ahí voy a comentar un temita que me di cuenta, ¿ya? Legalidad de la actuación de los órganos del Estado, o sea, el órgano del Estado se rigen por lo que dice la ley y no pueden innovar, ese es el tema, ¿ya? No pueden decir, mira, ¿sabes qué? En este caso creo que debiera ser de esta otra forma. Entonces, y eso hoy día, claro, es una camisa de fuerza, pero porque así es la Constitución, y esa es una garantía para los gobernados, ¿ya? De que los órganos del Estado tengan que actuar siempre como con lo que dice la ley, ¿ya? Y, bueno, justicia y no discriminación, los impuestos no pueden ser
desproporcionadamente, manifiestamente desproporcionado o injusto, dice la Constitución, no afectación. Generalmente los impuestos van a las arcas generales, salvo que la ley los destina a un fin particular. Y aquí, claro, la ley de rentas municipales dice que las municipales, entonces los impuestos, la patente municipal va a las arcas generales, va a las arcas municipales. Eh, y, y hay otros principios que no están en la Constitución. Me quiero centrar de neutralidad. Neutralidad está muy relacionado con lo que es como un atisbo de ilusión, ¿ya? La ilusión yo veo, la ilusión es básicamente elegir un camino, pero de forma maquinar, eso, maquinar o maquillar un camino que realmente permita grabar una actividad con un menor impuesto, ¿ya? La neutralidad es un paso antes, no es tan grave, sino que cuando la ley me da dos alternativas, eh, las dos completamente válidas, yo estoy perfectamente habilitado para elegir una y otra, ¿ya? Eso es lo que se llama la economía opción, pero la neutralidad es eliminar esas distorsiones, ¿ya? Ojalá que el sistema tributario elimine distorsiones creadas artificialmente, y aquí yo me voy a remitir a lo que decía hace un rato, o sea, la tasa del 2,5 o el 5 por mil es algo que va en contra de la neutralidad, porque no existe de verdad ninguna razón de peso para decir una que cobre más y otra que cobre menos, ¿ya? Y aquí vamos a la ley de rentas municipales, ¿ya? Aquí quiero enfocarme en que la ley de rentas municipales es del año 79, ¿ya? Una ley que ya lleva 50 años, y es una ley que fue creada en otras circunstancias, con municipalidades más chicas, y una norma que uno se da cuenta que está redactada en base a un lenguaje y una circunstancia distinta. Está bien que exista esta ley, porque esta ley es la concreción del mandato que dio el constituyente, es decir, las municipalidades gozan de autonomía financiera, y para esos efectos una ley lo va a regular. Perfecto, ¿ya? Entonces, esta ley es lo que nosotros tenemos que buscar, modificar o mejorar para efectos aumentar la recaudación municipal, ¿ya? Y aquí las patentes municipales se regulan en los artículos 23 y 24, algunos más largos que otros, y esto es solamente una ayuda a memorias. O sea, esto se los voy a compartir, yo ya le mandé esto a Roberto, para que él los pueda compartir con ustedes, y esto es simplemente un títulos de todos los artículos. Hoy día es más común ver títulos en los artículos de una ley cuando uno la lee, ¿ya? Pero anteriormente, eh, eh, antes del 2000, ninguna ley tenía títulos en los artículos mismos. Entonces, con esto quedamos con una ayuda a memoria que nos facilita la lectura, porque hay algunos artículos que son bastante largos, ¿ya? Esto nos facilita un poco el análisis y la lectura en materia de patentes municipales. Entonces, aquí entrando de lleno, nosotros habíamos comentado que la definición del impuesto es un impuesto que grava el ejercicio de una actividad económica. Entonces, aquí volvemos a lo que es el hecho grabado. El artículo 23 nos dice el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, ¿ya? Entonces aquí un poco volvemos a lo que son las clasificaciones de la actividad económica. O sea, la actividad primaria es la actividad extractiva, ¿ya? La actividad secundaria es la actividad manufacturera o de producción, y la actividad terciaria son los servicios. Entonces, con los servicios no tenemos problemas, ¿ya? Y de hecho, ya la ley de reforma tributaria de Sebastián Piñera eliminó una gran distorsión que había, que era qué pasaba con las sociedades de profesionales, que lo vamos a comentar más, en unas diapositivas más. ¿Qué pasaba ahí? Se
Se volvió a caer la conexión de Pablo. Yo voy a presentar la presentación que tiene Pablo para que no vuelva a suceder esta situación. Listo, ya, bueno, disculpas de nuevo. Ha sido difícil por el tema técnico, pero ya vamos. Pablo, yo voy a compartir la pantalla para evitar que se caiga tu conexión nuevamente. Te voy Ya, avanzando perfecto. las diapos. Ya, entonces avanza nomás. La siguiente. Ya, entonces yo les comentaba que la reforma de Sebastián Piñera eliminó la distorsión con la sociedad con la sociedad de inversiones. ¿Ya? Es muy importante eso porque la sociedad de inversiones se entendía que siempre había la duda que la resolvió la Corte Suprema, pero era un ir y venir. ¿Ya? La sociedad de inversiones decía, no, yo pago una UTM nomás de patente. Pero las sociedades de inversiones tienen un capital propio enorme. ¿Ya? Entonces ahora se dice simplemente, las sociedades de inversiones son contribuyentes de patente, independiente que estén en la terciaria, e independiente que no hagan actividades propiamente tal, eh, eh, son contribuyentes. ¿Ya? Y respecto a la actividad primaria o extractiva, se señala que son contribuyentes cuando producto de la explotación el contribuyente de actividad primaria venda sus productos directamente al público o en tiendas, etcétera, ¿ya? Entonces eso es muy importante, o sea, no toda la actividad primaria está exenta. ¿Ya? Por favor, la siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos hartos temas, ¿ya? La tasa, esto es un impuesto anual, una tasa anual que se puede separar en 2 semestres, ¿ya? Y es una tasa que va del 0,25% o 2,5 por mil al 5 por mil, ¿ya? Y las municipalidades son soberanas para poder determinar esa tasa. Y eso está así desde el año 79. Entonces nosotros hemos conversado mucho de cómo poder eliminar esas distorsiones, ¿ya? O sea, ya le digo, o sea, yo ayer tuve una reunión con un cliente que me decía, pucha, me complica, estoy pagando mucha patente, y me preguntaba, ¿yo me podría cambiar a otro municipio en que me cobran 0,25? Y yo la verdad le dije lo que decía la ley, no hay problema. Ahora, que eso sea correcto en términos como de uso de la norma, sí, Viviana Vargas tiene toda la razón, de que tiene una transformación. ¿Hay un uso correcto de la norma? A mi juicio no, porque yo simplemente estoy usando una norma que me dice tú vas a pagar la mitad si te vas a instalar en la municipalidad X, ¿ya? Pero ¿hay una actividad ahí? No, no hay una actividad, ¿ya? Y sobre todo pasa con las sociedades de inversiones, porque efectivamente si yo tengo una sociedad que se dedica a producir cosas, es súper difícil que yo vaya y traslade mi fábrica de un lado a otro, ¿ya? Eh, pero si es una sociedad de inversiones, basta con que yo me arriendo una oficina en otra sociedad, gestione el cambio de domicilio, servicio de impuesto interno, me desenrole de la municipalidad original y me enrolo en la nueva y con eso estoy. ¿Ya? Todo eso para pagar la mitad de impuestos en la mitad de patente y dejar sin financiamiento a la que me fui. ¿Ya? Entonces es un tema importante que a mi juicio debiera cambiarse. ¿Ya? La base imponible es el capital propio. Ya les voy a mostrar 2 diapositivas que siguen para ver que el capital propio no es algo sencillo. Y
y al final la patente, el monto de la patente no puede ser menor a una UTM ni superior a 8.000 UTM. Entonces una vez yo hice un cálculo que para que una patente empiece a pagar más de una UTM tiene que tener aproximadamente un capital propio superior a 100 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, 8.000 UTM, que es algo que hemos conversado con los profesionales en las mesas redondas de asociación de municipalidades, es un monto que no tiene mucho asidero lógico, ¿ya? Porque si uno tiene una sociedad gigante, ¿ya? Una gran sociedad, un gran contribuyente, eh, que tiene un grupo económico de muchas sociedades, en que hay muchas filiales, matrices, etcétera, eh, el límite de las 8.000 UTM no es nada para ellos, ¿ya? Porque pueden ser sociedades en que el agregado o el resumen total del capital propio de todo el grupo es, y yo aplicándole la alícuota del 0,5%, me podrían mucho más de 8.000 UTM. Y justamente ahí hay margen para decir, oye, pero estas sociedades deberían contribuir más, ¿ya? Y justamente ahí está el financiamiento para la municipalidad. Entonces eso es otro tema que nos hemos dado cuenta, ¿ya? Por favor, la siguiente diapositiva. Y aquí yo les decía, miren, capital propio tributario no es una UTM, claro, es anual. Eh, no es tan sencillo decir cómo medimos el patrimonio, cómo medimos la base imponible. Capital propio tributario. Entonces, el capital propio tributario digamos, es como el amigo que nos molesta dentro de los tributos, ¿ya? Porque todas las empresas sí pueden tienen que determinar su balance financiero a fin de año, su balance tributario, pero además tienen que determinar el capital propio, que es volver a medir todos los activos y todos los pasivos a valores tributarios. Y el valor, y eso implica contratar un contador que le hace la pega, ¿ya? De volver a medir todos valores tributarios, porque hay que volver a leer la ley de impuesto a la renta, y ahí dice el artículo 41, la ley de la renta. Esto es ley de la renta, artículo 2, número 10 de la ley de impuesto a la renta. Cada activo, cada pasivo tiene su propia regulación en cuanto a la forma como medir el capital propio. Sí, ahí Luis Moreira nos dice, sería más fácil con el capital efectivo, claro, ¿ya? Y el capital propio ha tenido varias modificaciones de tiempo, entonces eso también nos va complejizando. Por favor, siguiente diapositiva. Creo que no le apretaste clic. Eso. Y ahí ustedes ven reglas especiales para determinar un capital propio simplificado. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, hoy día existen dos tipos de contribuyentes, o sea, los dos tipos de contribuyentes más grandes que hay en Chile, o que se usan más, son las pymes y las empresas grandes, ¿ya? O las empresas sujetas al régimen parcialmente integrado. Las pymes determinan un capital propio tributario simplificado, o sea, ahí tenemos otras normas, ¿ya? Que si bien son más sencillas, implica generar más estudio, ¿ya? Porque nuevamente yo vuelvo a lo que decía anteriormente, o sea, los funcionarios municipales cuando revisan esto, cuando tienen que cobrar las patentes y les llegan consultas, tienen que volver a meterse en esto, en determinar capital propio tributario. Entonces van a decir, bueno, ¿y qué tipo de empresa es? Tengo que saberme las normas de los dos lados, ¿ya? De las grandes empresas y también de las pymes, ¿ya? Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces aquí vemos qué pasa también con las empresas cuando recién se constituyen, ¿ya? Entonces, la regla general, la regla general es que
sí, es el capital propio tributario, determinado el 31 de diciembre de cada año. Pero si yo constituyo una sociedad en la mitad del año, no tengo nada de capital propio tributario determinado a fin de año. Entonces solamente se usa el capital inicial declarado por el contribuyente, ¿ya? O sea, ahí le llega la escritura y dice capital de la sociedad 10 millones de pesos, lo más probable va a estar afecto a una patente de una UTM, ¿ya? Ojo que además, vamos sumándole complejidad, dice el capital, o sea, la base imponible es el capital propio registrado al 31 de diciembre, inmediatamente anterior, pero considerando los reajustes, aumentos y disminuciones. Por eso, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si es que me determinaron un capital propio de 1.000 millones el 31 de diciembre y hice un retiro de utilidades de 400 millones? En realidad el capital propio es de 600 millones, porque el capital propio mide lo que hay en plata, lo que hay en activos, digamos, que se pueden ver o que se pueden medir, ¿ya? Entonces, una vez más, implica decirle al servicio de impuestos, o sea, decirle a la municipalidad, oigan, miren, yo he tenido movimientos en mi balance, he distribuido dividendos, por ejemplo, ¿ya? Eso, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, aquí vamos con un par de temas que tienen lógica, pero en la aplicación nos generan problemas. La deducción del capital propio por las inversiones en otras sociedades, ¿ya? Si una sociedad tiene, por ejemplo, un capital propio de 1.000 millones, dentro de ese capital propio lleva 1.000 los activos, y dentro de ese activo, supongamos que yo tengo el 100% de participación en otra sociedad, en una sociedad operativa, en una sociedad que vende palta, ¿ya? O que vende ropa, perfecto, ¿ya? Y el valor de la sociedad abajo es 500. Y entonces me dicen, perfecto, ¿cuál es tu valor de participación de la que tiene 1.000 en la que tiene 500? 200. Pongámosle que yo hice una inversión de 200 y de esos 200 que yo invertí en la que vende ropa he generado utilidad por 300 y por eso la que vende ropa tiene un capital propio de 500, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, la idea, como le decía, es lógica y es buena, porque uno no tiene que andar pagando patentes dos veces, uno paga por la actividad económica. Y si yo pagara por los 1.000 arriba y por los 500 abajo, estaría pagando dos veces, ¿ya? Pero el tema es que yo tengo que medir cuál es mi participación a valor tributario. Tengo que ir de nuevo a las normas de ley de impuesto a la renta y decir, miren, ¿saben qué? Esto vale 200 de acuerdo a esta norma. Y lo importante es que hay que pedir un certificado de inversión, por rebaja de inversiones. Y ahí uno se demora, porque ya a mí me ha pasado con algunas municipalidades en que la sociedad se desenroló en un año y se enroló en la otra, pero tenía inversiones durante todo ese tiempo. Entonces tengo que ir a todas las municipalidades a pedirlo y generalmente en algunas municipalidades no está tan internalizado el alcance de la norma. Entonces la norma no te dice qué pasa si es que se salió un año, volvió en el otro. No, es bastante general. Entonces, aquí la municipalidad deberían decir, perfecto, no, ahí me encontré con algunas que me pusieron trabas, ¿ya? Por eso decía que en la práctica es bastante difícil lograr estos certificados, ¿ya? Así que es importante este tema. Siguiente diapositiva, por favor. Fondos de inversión, muy importante. Me tocó una consulta una vez en que el dictamen 7666 del año 2018, la Contraloría, ¿qué dijo? Y aquí vamos un poco también buscando lo que yo decía, la neutralidad. Es decir, los fondos de inversiones no inician actividad en el Servicio de Impuestos Internos, porque por mandato legal, la LUF, la Ley Única de Fondos, les dice que los fondos no pueden tener actividades, solamente pueden tener inversiones, ¿ya? Entonces el fondo, en estricto rigor, no inicia actividades, no puede, no me dejan, solo tiene RUT. Entonces el fondo no paga patente. Importante eso. Fondo de inversión privado no paga patente. Entonces ustedes van a decir, ¿y cuál es la diferencia con la sociedad de inversiones? En estricto rigor y en términos económicos, ninguna. Porque si una sociedad de inversión solamente compró acciones e invirtió en otras acciones, es exactamente la misma, entre comillas, actividad que el fondo. Solo que una paga patente y el otro no. Entonces eso también es algo que nos está generando distorsiones en la economía y en la normativa, ¿ya? Por favor, siguiente diapositiva. Sucursales y trabajadores.
aquí hay algo importante, porque cuando uno tiene una sociedad, no solamente uno paga, nuevamente volvemos al concepto que es el ejercicio de una actividad económica. No dice se graba por sociedad, no, dice el establecimiento o actividad económica. Entonces, si yo tengo una casa matriz y tengo 5 sucursales, me van a cobrar patente por cada una de sus sucursales. Entonces, aquí es súper, es bien gráfico esto. O sea, cuando uno entra a una tienda, lo primero que tiene que tener pegado al lado es la patente municipal pagada por tienda, es decir, por sucursal, ¿ya? Entonces ahí naturalmente yo puedo decir, mire, si en verdad yo vuelvo a la base imponible, que es el capital propio. Y ese capital propio lo voy repartiendo, o la patente la voy repartiendo proporcionalmente en mis sucursales de acuerdo a los trabajadores que yo tenga, ¿ya? Entonces nuevamente hay que generar una declaración que indica lo anterior y hay que gestionarla en las municipalidades para que no le puedan, para que la municipalidad no llegue y me diga en cada una de las tiendas, oye, usted tiene que pagar toda la patente. No, porque la lógica es, se paga en cada municipalidad que uno tenga actividades de acuerdo a la proporción de los trabajadores. Y esa fue la solución que dio el legislador. Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, con esto un poco terminamos con lo que es el marco regulatorio de las patentes municipales, ¿ya? Y aquí quería compartirles un par de reflexiones que hemos hecho con Roberto, los problemas que se nos generan y cómo podemos resolverlos. Ya yo creo que aquí máximo 5 minutos más para que después demos lugar a unas preguntas. Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, ya nosotros comentamos lo de los certificados de inversión, ¿ya? O sea, aquí debiera haber un poco como un procedimiento más uniforme en la entrega de los certificados y que permitan facilitar al contribuyente la obtención de estos certificados, porque si no uno lo está buscando un año, después se demoran y entre medio me cobraron la prescripción, me cobraron patentes que están prescritas, y a todo esto algo que se me olvidó mencionar en cuanto a que un impuesto municipal, los impuestos municipales prescriben en 3 años. Entonces, ahí yo he visto harta municipalidad que de repente se da cuenta un poco después y está cobrando patentes prescritas y hay que pedir la prescripción y así, ¿ya? Entonces, el certificado de inversión es un tema súper importante que a mucha gente del sector privado le gustaría un poco más un procedimiento un poco más ordenado y más pro contribuyente, porque al final el contribuyente siempre me dice, yo quiero pagar la patente, no quiero eludir patente, nunca me han dicho eso, quiero pagar la patente justa. Entonces, certificado de inversión es una clave que nos dice, perfecto, yo la voy a distribuir en todas estas sociedades, perfecto, y voy a pagar lo que tengo que pagar dividido, ¿ya? Microempresas familiares, ese es un tema que está mencionado en la ley, que las microempresas familiares gozan de ciertas exenciones de documentos, tienen un tratamiento preferencial en materia de patente. Pero, por ejemplo, y la microempresa familiar es básicamente la familia que trabaja en la casa, la familia, o sea, es la empresa que la trabaja la familia en su propia casa con valor de activos menor a 1000 UTM, sin contar la casa. Eso es básicamente el resumen. Y yo resulta que me metí el otro día a la página de la Municipalidad de Valparaíso y decía, sí, las microempresas familiares deben ser empresas individuales de responsabilidad limitada. Y cuando yo les hablaba de que el actuar de las municipalidades de todos los órganos del Estado debe ser de acuerdo a la ley, en la ley en ninguna parte dice que esto tiene que ser, la microempresa familiar tiene que ser una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, la verdad, ahí ojo con lo que es el innovar más allá de la ley, ¿ya? Es súper importante, la definición de microempresa familiar no se circunscribe a un tipo de sociedad, dice cualquier tipo de contribuyente. Lo importante es que la familia lo trabaje en la propia casa con valores de activos inferior a 1000 UTM, ¿ya? Y no más de 5 trabajadores ajenos al grupo familiar, ¿ok?
exención por actividades primarias. Ahí me pasó una vez que tenía un contribuyente que era un agrícola, y me están cobrando patente, y yo le dije, "Pues, si no tiene actividades grabadas con patente". Entonces me dijeron, perfecto, tráigame el balance y muéstreme lo que es la actividad o la falta de actividad, ¿ya? Y perfecto, yo le traje los formularios 29, eh, formulario 29, todo sin movimiento, no, ni un problema, pero después me dice, la sociedad estuvo pagando sueldo. Ya, pero yo le mostré mis todos los resultados de los últimos 7 años, todo en cero. Pero la sociedad tenía un exceso de caja, entonces el socio, con justa razón, se pagó un sueldo porque la seguía administrando, solo que ya no estaba vendiendo. Entonces, esa discusión fina, al final, yo creo que, y esto yo me he dado cuenta en mi experiencia, eh, eh, cuando uno empieza a poner exenciones, las exenciones tienen que ser redactadas en los términos más sencillos posibles, y con términos un poco más concretos, porque cuando dice no hay actividad, da lugar a mucha discusión. ¿Ya? Y por eso el cuarto punto es el correcto entendimiento del concepto, que en este caso, como yo le estaba contando, podía ser perfectamente que me podía dar lugar a la exención. Pregunta por resolver, ¿ya? Por favor, siguiente diapositiva, esto ya es la última. Entonces, aquí un poco resumimos lo que nos hemos estado preguntando durante esta hora, ¿ya? La idea es que las municipalidades puedan usar la información disponible en el Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno es una gran autoridad y que a nivel comparado goza de mucho prestigio y porque, por supuesto, ha invertido mucho en digitalización y en manejo de la información. Entonces, la integración con el Servicio de Impuesto Interno debe ser mucho más directa para efectos de poder lograr la correcta determinación de las bases imponibles. ¿Por qué? Porque cuando le llega la información por rebote a la municipalidad, y dice, bueno, este es el capital propio tributario, y llega el contribuyente y dice, yo creo que el cálculo está mal hecho, en mi experiencia, las municipalidades tienen que contratar contadores externos, invertir en recursos para poder lograr la fiscalización de la norma, ¿ya? Y uno siempre se pregunta, y algo muy importante en la política pública es, el impuesto no puede darte menos que lo que te cuesta recaudarlo. Y eso es algo que se nos olvida un poco. Entonces, cuando uno tiene mucha gente en municipalidades, sobre todo con menores recursos, destinadas al cobro de las patentes, es que algo está pasando mal. Y el Servicio de Impuesto Interno nos puede ayudar perfectamente en esto, ¿ya? Volvemos al tema de la diferencia entre el 0,25 y el 0,5. ¿Ya? Se afecta el principio de neutralidad, o sea, ojalá todas estuvieran en la misma tasa, ¿ya? Eh, para que así evitemos estas distorsiones, ¿ya? Una vez hablaba también con otro colega que decía, un funcionario municipal, de hecho, decía, a mí me cuesta mucho el tema de cuando tengo exenciones por tipo de actividad, ojalá todos estuvieran grabadas, ¿ya? Entonces, cuando estamos con las actividades, que con estos bemoles, que es la transformación del producto y la venta, se nos generan áreas grises, ¿ya? La idea es solamente, como lo hemos comentado con Roberto, es ojalá pudiera ser la norma lo más sencilla posible para aumentar la recaudación y sobre todo disminuir el costo y el gasto municipal para propender al cumplimiento, ¿ya? Y al final, yo creo que en los documentos, a mí me ha pasado que, claro, para pedir patente tengo que pedir certificado de zonificación, etcétera, etcétera. La norma, como les decía, fue redactada hace 50 años, ¿ya? Y hoy día, perfectamente, yo creo que hay margen para poder simplificar los documentos solicitados para al menos pedir la primera patente, ¿ya? O sea, me pasó hace poco que con un contribuyente estuve 2 meses pidiendo los documentos para poder pedir la primera patente provisoria, ¿ya? Yo creo que
toda esta información y toda esta reflexión se está dando en un buen momento porque es una buena oportunidad para reformar una ley que ya 50 años dando vuelta, ¿ya? Yo sé que ha tenido modificaciones cosméticas, por ejemplo, hoy día la sociedad de inversión se solucionó ese tema, perfecto, pero es una buena oportunidad para crear un nuevo sistema de gestión de patentes municipales, porque sobre todo la norma que existe hoy día, a las municipalidades que tienen menos recursos les cuesta mucho fiscalizarla, y como les decía, la idea no es gastar más de lo que me resulte el cumplimiento de la norma. Entonces, bueno, con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho la paciencia, la asistencia, y sobre todo les vuelvo a reiterar mis disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, este tema es muy interesante y espero que les haya gustado. Muchas gracias, estimado Pablo, por tan completa, importante exposición también. Un problema complejo, con hartos matices, con varias aristas, así que agradecidos en nombre de la asociación y también de todos los asistentes. Tomémonos unos minutos para que puedan formular algunas preguntas, en lo posible, si pueden ahí levantar la mano en vía telemática. Te propongo, Pablo, que hagamos quizás una pequeña ronda de 4 o 5 personas que puedan hacer la consulta, y tú tomas nota, y luego que ellos, 4 o 5 personas la formulen, y tú puedes responder, de modo que podamos dar la oportunidad de que más personas hagan sus consultas, ojalá lo más preciso posible. Me parece que Natalia Correa había levantado su mano. Natalie Correa, buenos días, su consulta. Puede abrir su micrófono. Hola, buen día. Bueno, yo soy de la Municipalidad de Sagrada Familia. Quería hacer una consulta específicamente con el tema de los capitales tributarios simplificados. Me pasa mucho que acá en la zona hay muchas empresas que son agrícolas y aparte de eso realizan actividades tanto primarias como actividades secundarias o terciarias. Entonces, para resolver un poco el tema de cuánto es el porcentaje efectivamente grabado del capital tributario informado en el Servicio de Impuesto Interno, es que la municipalidad ha optado por adicionalmente pedir un certificado con capitales depurados, que es donde el contador tiene que depurar el capital tributario informado en el Servicio de Impuesto Interno, descontando las actividades primarias y mencionando aquellas que sí están afectadas, por ejemplo, prestaciones, corretaje u otro. Entonces me saltaba la duda con lo que mencionaba, si efectivamente está correcto hacer esa vía de resuelvo, o efectivamente tendría que tomar el capital tributario informado del Servicio de Impuesto Interno. Sí, es muy buena tu pregunta, porque... Un segundo, Pablo. Perdón. Hagamos Sí. una rondita, a ver si podemos Voy a tomar nota. ganar tiempo ahí. Sí. Gracias, Natalie. Estimado Vale. Juan César Ibarra, tiene la palabra. Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Juan Barriga, yo te llamo de la Municipalidad de Torre del Paine, de la 12ª región. Quiero hacer una consulta a don Pablo. Nosotros tenemos un pleito con una hostería que está dentro del Parque Nacional Torre del Paine, que ellos mantienen un litigio con CONAF. La duda que nos asiste, y le asiste también al cuerpo concejales, es si nosotros como municipalidad le debemos seguir renovando la patente comercial a ellos mientras no vea una orden judicial que lo impida, porque en este caso hay como una orden de no innovar, por lo tanto, nosotros como municipio no estaríamos facultados como para suspenderle o caducarle la patente comercial. Muchas gracias, A ver, ¿puedes Juan Barriga. volver con... Y- Juan, ¿podrías retomar tu pregunta? Porque se me cortó, o sea, no la escuché completa. Sí, la pregunta era si nosotros hoy día mantenemos una patente comercial otorgada a una hostería en el Parque Nacional Torre del Paine, el cual ellos hoy día tienen un litigio, ya, un litigio judicial con lo que es la CONAF. Y nosotros, como municipio, estamos facultados como para poder nosotros suspenderle la patente comercial mientras ellos no tengan resuelto el litigio, o como hay una orden de no innovar de parte de una de las partes que en este caso es el afectado, nosotros debemos mantener lo que hoy día sigan pagando la patente. Muchas gracias. Si no hay otra aclaración, le damos la palabra a Luis Moreira, que levantó su mano. Luis, buenos días.
puede abrir su micrófono. Buenos días. Gracias por la invitación a participar en esta charla. Yo quiero hacer 3 preguntas. En realidad, quiero escuchar la opinión del relator. Respecto, por ejemplo, al tema de la distribución del capital. No sé si me escuchan, ¿no? Sí, te escuchamos muy bien, Luis. Luis. Algo pasó con Luis ahí, no sé si puedes retomar el... ¿Te escuchábamos bien? Bueno, hagamos un paréntesis. No sé si hay alguien más con la mano levantada. Alfredo Fuentes. Buenos días, Alfredo. Tiene la palabra. Hola. Sí. Hola, buenos días. Mira, a ver, yo quería hacer algunas observaciones. Primero quería aclarar el tema, o que si me pudiesen aclarar el tema del cobro mínimo de patentes, porque yo he visto en muchas municipalidades que cobran unas patentes muy mínimas y resulta que, de acuerdo a la ley, lo mínimo que podemos cobrar es una UTM por unidad, ¿ya? Por unidad comercial, por sucursal, lo que sea. Entonces yo creo que hay una disparidad en la aplicación de la norma, y eso quiero que me aclare el expositor, si efectivamente en los municipios lo mínimo que pueden cobrar es una UTM por cada sucursal o cada unidad que tenga patente municipal. Lo segundo es que yo entiendo que nosotros los municipios hoy día estamos muy alicaídos con respecto a la ayuda del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Si bien es cierto, ellos tienen la obligación de proporcionarnos los capitales propios, nosotros no tenemos las facultades de interpretar o revisar los capitales propios como municipalidad. Son ellos los únicos que tienen esa facultad y ante cualquier duda tenemos que preguntarle a ellos. Pero ellos no nos informan a nosotros la totalidad o no revisan los capitales de los contribuyentes porque a ellos no les interesa. A ellos no les interesa el capital propio tributario porque no es fuente de ingresos para el Servicio de Impuesto Interno. Entonces lo hacen solamente por cumplimiento de la norma. Entonces ahí yo creo que también habría que reforzar, yo lo mencioné en una reunión anterior también, que hay que reforzar que el Servicio de Impuesto Interno tenga mayor flexibilidad o apoyo con las municipalidades por el tema de los capitales propios, porque es la fuente nuestra, la mayor fuente de ingresos. Y lo último, señalar que también yo creo que es importantísimo si podemos, ustedes como asociación de municipalidades, poder insistir con el Parlamento que se haga una modificación de la ley y se quite justamente el máximo de las 8.000 UTM y dejarlo como la totalidad de los capitales de la empresa que tributen para sostenerlo como base de cálculo para las patentes a nivel nacional. Porque como decía recién el expositor, hay muchas patentes, o sea, hay muchas empresas que 8.000 UTM es la nada misma respecto a toda la cantidad de capital que ellos tienen y que en definitiva no nos sirven de base de cálculo porque hay este tope que la ley impone. Nosotros acá en el norte, yo soy de la municipalidad de Antofagasta, tenemos las mineras, tenemos un montón de empresas millonarias que nos dejan el hoyo de extracción y no aportan nada a la ciudad, y más encima tenemos el tope de los capitales que no podemos cobrarle más tampoco. Así es que esas son mis consultas. Muchas gracias, Alfredo, Gracias. y también a todos los que hicieron las consultas. No sé si el señor Moreira puede volver a formular su pregunta, o si, o de lo contrario. Sí, Luis. Sí, lo escucho, no Ahora sé sí. qué pasó. No, pero breve, yo quería consultar cuál es el criterio, qué opina el relator respecto a cómo distribuir el capital propio. Con los que estamos en regiones sentimos que la mayor parte de las patentes se las llevan las casas matrices que están ubicadas en la región metropolitana. Nos destinan un trabajador por sucursal, y eso a veces en muchos casos no es real, y se llevan el 90% de la patente para allá. Lo otro es la actividad primaria que se comparte con una actividad comercial. Hemos tenido varias dificultades con las empresas forestales que tienen aserradero y que tienen el predio forestal. Y ellos, en el fondo, tenemos que confiarnos en que lo que nos declaran es lo que corresponde a la actividad afecta. Y lo tercero es la rebaja de inversión. Tenemos, o sea, yo entiendo que debería ser correcto que no se pague doble, pero en muchos casos no es posible verificar que efectivamente esa rebaja de inversión haya pagado patente en la otra comuna. En muchos casos es probable que ni siquiera tengan patente. Y tenemos casos realmente ridículos, que empresas que tienen
cifras multimillonarias de capital y terminan con capitales negativos pagando una miseria distribuida, media UTM, distribuida entre todas las sucursales. A nosotros las compañías Celulosa Arauco nos paga 18 pesos de patente. Eso es. Quería escuchar su opinión nada más. Muchas gracias, estimado Luis, y también a todos los que hicieron las consultas. Antes de cederle la palabra a nuestro expositor Pablo Bravo, comentarles que la presentación esta y la siguiente se van a enviar a sus correos electrónicos, los que se inscribieron en el webinar, así que van a recibir cada una de las presentaciones, y también comentarles que como programa de modernización en esta materia desde la asociación estamos trabajando efectivamente en una serie de propuestas de mejora, tanto en materia de gestión, pero también en materia regulatoria, así que eso deberíamos tenerlo a contar de los primeros meses del próximo año, y ya elaborándolo durante estos meses, así que eso viene. Estimado Pablo, ahí hay hartas consultas, y sí. entiendo que tú tomaste ahí nota de algunas de ellas. La anoté todas. Perfecto. Muy bien. Entonces, la primera pregunta relacionada con los certificados depurados por actividad. Claro, o sea, cuando una sociedad hace, cuando un contribuyente efectúa una actividad primaria y otra actividad secundaria y terciaria, en estricto rigor, yo me debiera basar con la proporción de los activos del capital propio destinados a cada actividad, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente entramos en las complejidades, porque como decía la colega, no me acuerdo su nombre, decía, nosotros estamos pidiendo un certificado y un poco como que confiamos en lo que nos está diciendo el contribuyente, ya el contador tiene que decir, bueno, en este capital propio tributario de 1.200 están destinados a la actividad agrícola porque es el resumen de estos activos menos estos pasivos, ¿ya? Y lo otro se encuentra destinado a la actividad secundaria y terciaria, ¿ya? Porque, claro, el criterio legal es hay que proporcionalizar. Y la proporcionalización es en base a la base imponible. Entonces, y con eso un poco retomo la pregunta de Luis Moreira, o sea, actividad primaria compartida con actividad comercial, sí, debiera ser por capital propio, ¿ya? ¿Se complica? Por supuesto que se complica, ¿ya? Porque, y aquí yo me cambiando un poco como las preguntas, o sea, Alfredo, si no me equivoco, Alfredo había dicho, nosotros no estamos, o sea, el Servicio de Impuesto Interno es el que fiscaliza los capitales propios tributarios, o sea, nosotros no nos podemos meter. Entonces, y también, algo que yo comentaba con Roberto, nos dan los recursos para decir, mira, yo creo que calculaste mal este capital propio. Entonces, el proceder de la colega que pide el certificado es un proceder correcto, ¿ya? Y es un proceder también que implica gestión eficiente de recursos, porque si no es meterse meterse en el cálculo más detallado y puede tomar tiempo, puede invertir muchos recursos. Hay que lograr una forma de decir de que el contribuyente me pueda acreditar de que parte de mis activos tributarios están destinados a una actividad y parte de mi otro capital propio está destinado a la otra actividad, ¿ya? En cuanto al colega que preguntaba sobre el contribuyente que está en las Torres del Paine, la orden de no innovar, claro, la orden de no innovar, yo no sé de qué es el litigio, ¿ya? Pero si el litigio, o sea, la orden de no innovar consiste en una orden que da la Corte, ¿sí? Valga la redundancia, en que mientras digamos, se tramita el juicio, el conflicto o los hechos que dan lugar al conflicto no se pueden, digamos, modificar. O sea, por ejemplo, lo voy a llevar a un caso puntual. O sea, cuando uno demandaba a la ISAPRE porque le subían el plan, y uno decía por el momento, uno pedía orden de no innovar, y con eso uno decía que el alza, y supongamos que el recurso se demoraba 6 meses, con eso yo decía que no me apliquen el alza de plan desde que me dieron la orden de no innovar, porque si yo no hubiera pedido orden de no innovar, el alza de plan rige, pero si al final yo obtengo una sentencia favorable, tengo que pedir la devolución de lo que se pagó en exceso. Ya la orden de no innovar busca poner una solución judicial, digamos, ex ante, ¿ya? Entonces, si el litigio es de patentes, no debiera poder suspenderse la patente, ¿ya?
porque si la orden de no ignorar básicamente dice, no toque nada de lo que está pasando hasta que yo lo resuelva. Eso es lo que dice el tribunal. Otra persona me preguntó, ¿qué pasa con las patentes que el contribuyente está afecto a una patente mínima de una UTM, pero tiene varias sucursales? En estricto rigor, que eso también es una forma de mejorar la ley, ¿qué es lo que dice? Que el contribuyente debe la patente y la puede distribuir, ¿ya? Entonces uno calcula una UTM y da rabia, pero el criterio tenemos municipalidades en que alguien nos paga 10.000 pesos, el criterio es correcto, ¿ya? Porque dice que el monto de la patente se distribuye por las sucursales del contribuyente. Y el monto de la patente es el que fue determinado al inicio, es decir, tomé el capital propio del RUT del contribuyente, eso me dio un UTM y eso lo voy distribuyendo, ¿ya? Yo estoy de acuerdo, es una norma que no tiene ningún sentido. O sea, debiera ser una UTM, debiera ser una UTM siempre, ¿ya? Estoy de acuerdo con las menciones a hay que reforzar el apoyo del Servicio de Impuesto Interno en la determinación del capital propio, del ajuste del capital propio, y sobre todo insistir con el Congreso. O sea, aquí reitero un poco lo que yo había dicho al inicio. Estamos en un buen momento porque el debate tributario está dando vuelta y por lo tanto es una buena, digamos, instancia para poder plantear al Ministerio de Hacienda, decir, miren, antes de que terminen de discutir normas de antielusión, impuestos a la renta, IVA, etcétera, preocupémonos también de las patentes, incorporémoslo dentro de la palestra que la ley tiene 50 años, ¿ya? Y es una oportunidad para modificarla. Así que Muchas gracias, eso, estimado les Pablo. agradezco mucho sus preguntas. Sí, miren, ya estamos llegando a las 11:30. Ya estuviéramos hasta las 11:15, así que ha sido muy provechoso, muy interesante. Quizás una última pregunta. Entiendo que está con la mano levantada Felipe Tobar. Vamos contigo, Felipe. Redondeamos con Pablo y ahí, en honor al tiempo de nuestro expositor y también de todos ustedes, hacemos el cierre. Felipe. Ok, gracias Roberto. Mira, mi consulta tiene que ver más bien con uno de los aspectos que tocó el expositor, que dice relación con cómo efectuar el castigo de la deuda. Porque hay una contradicción en las normas. Una, por un lado, el Código Civil que establece que el contribuyente puede efectuar en tribunales la solicitud de la prescripción en 3 años. Pero por otro lado, la ley de rentas, para nosotros poder efectuar la rebaja desde el punto de vista contable de los cobros que ya nos hace imposible poder recuperar, nos hace esperar 5 años. ¿Cuál es la interpretación que hoy día se está haciendo respecto de prima una o prima otra ley? Es muy buena tu pregunta, Felipe. Mira, a ver, mi experiencia y mi impresión es la siguiente, ¿ya? Y yo también un poco me doy vuelta a una de las preguntas. O sea, la prescripción, aquí, digamos como que me pongo la chaqueta del abogado, la prescripción es algo que solamente se puede pedir, no se puede declarar de oficio, ¿ya? Hay ciertos casos muy específicos donde los tribunales pueden declarar de oficio. Por ejemplo, en cobranza civil, ya, ahí el tribunal puede declarar de oficio la prescripción, ¿ya? Pero las municipalidades no están habilitadas para declarar de oficio la prescripción, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo creo que esto debiera ocurrir? ¿Ya? ¿Las municipalidades tienen el mandato legal para castigar la deuda después de 5 años? Sí, ¿ya? O sea, tú, Felipe, tienes una planilla, te vienen patentes del último 10 años, cobra los últimos 5, ¿ya? Perfecto, ¿por qué? Porque la ley te dice castigue los 5 que siguen, ¿verdad? Y después el contribuyente va a recibir el giro y va a decir, no, pues, porque resulta que me tienen que cobrar los últimos 3 nomás. Ok, entonces ahí, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy, converso con la municipalidad y le pregunto el criterio. ¿Cuál es su criterio respecto a las patentes prescritas? Entonces me dicen al tiro, todos van a decirme, presenta la demanda de prescripción en los juzgados civiles. Listo, la presento. ¿Ya?
Lo más probable es que como esto es un tema bastante objetivo, porque va a llegar el giro, el no pago, y yo calculo 3 años, más allá, menos de eso, y de hecho ya me pasó con una municipalidad, y el abogado de la municipalidad le dijo, perfecto, me allano. Y yo voy con la sentencia que dice, perfecto, se acoge el allanamiento del abogado de la municipalidad, y con eso voy y corrijo el giro, ¿ya? Pero tú, Felipe, debieras cobrar hasta los 5 años. Los otros 5 años, por mandato legal, los castiga. Gracias. Muchas gracias y lamentablemente, bueno, la última palabra es Marcelo Brito, a ver si puede ser breve. Marcelo tiene la palabra. Gracias. Buenos Mira, días. buenos días. La verdad es que más que pregunta, quiero referirme a definir en el fondo lo que dice la ley con respecto al tema de la distribución del capital, que lo acaba de decir el expositor, que es lamentable, pero se distribuye la patente. Yo insisto, o sea, voy a leer el extracto de la ley, el artículo 25 de la ley de rentas, que dice: sobre la base de la declaración antes referida y los criterios establecidos en el reglamento, la municipalidad receptora determinará y comunicará tanto al contribuyente como a las municipalidades vinculadas la proporción del capital propio que corresponda a cada sucursal, establecimiento de unidad de gestión empresarial. En virtud de tal determinación, las municipalidades donde funcionen las referidas sucursales, establecimientos o unidades, calcularán y aplicarán el monto de la patente que corresponde a pagar en cada caso. O sea, lo que está distribuyendo es el capital, no la patente. Por lo tanto, como la ley dice que la patente mínima es de una UTM, si la sucursal le toca un capital negativo, le corresponde pagar una UTM, no menos que esa. O sea, en el fondo, desde ese punto de vista, lo que dice la ley en el artículo 25 y en ese párrafo, la celulosa no debe pagar 18 pesos, debe pagar una UTM, o media UTM semestral. ¿De acuerdo a lo que dice eso? Entonces, estoy de acuerdo con lo que indica el expositor. Hola. Eso. Felipe, estoy... Te lo digo, Perdón, Marcelo, estoy de acuerdo contigo. Sí, tienes razón. Sí, es como, es lo que yo, o sea, perdón, sí, yo he hecho otra cosa, pero me digo, tú tienes razón y qué bueno que es así, porque efectivamente uno teme no es nada, pues, entonces, exacto. Claro, patentes que... O sea, es poco, pero que pague menos es peor. No, claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, tienes razón, rectifico. Muchas gracias a ambos y ahora sí cerramos con Felipe Contreras, que también había levantado la mano. Estamos contigo, Felipe, y cerramos el webinar. Gracias, Roberto. Yo me conecté tarde, pero alcancé a escuchar algunas cosas. Y respecto a lo que preguntaba un colega, ¿no? En cuanto a la aplicación de la norma especial de la ley de rentas o el 2521 del Código Civil en cuanto a la acción de cobro. Y ahí yo tengo una interpretación un poquito en el mismo sentido de Pablo, ¿no? Que, ¿cuál es el espíritu del legislador en el fondo para haber dejado este periodo en 5? Porque en materia civil, digamos, en términos técnicos de los abogados tan fomes que somos, dice que las acciones civiles efectivamente para este tipo de juicios prescriben en 3 años y en 5 aquellas que pasan a obligaciones naturales por haber extinguidose la acción ejecutiva, digamos. Por lo tanto, lo que se hace en muchos municipios es cobrar justamente los 5 años. Incluso nosotros hemos cobrado siempre más de 5 años y efectivamente la prescripción se hace por los periodos anteriores a los 3 años. ¿Sí? Porque efectivamente yo tengo el plazo de 5 años para cobrarlo como acción ordinaria, no como acción ejecutiva. Y en cuanto a cuál prima efectivamente la norma especial, que es la ley de renta. Ahora, yo creo que también que ahí, y esta es mi opinión, creo que debería ajustarse. En vez de 5 años el periodo para castigarle a la contabilidad con acuerdo del Consejo, en fin, debiera también reducirse a 3, porque en la práctica, como bien dice Pablo, es un trámite administrativo que demora la gestión, el que tengan que mandarnos de prescripción, después allanarnos, en fin. Era solamente ese alcance, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también a todos los que participaron en el día de hoy. Agradecer especialmente a Pablo Bravo por su tiempo, su disponibilidad y la materia que trató hoy día también. Agradecido por esto. Los dejo invitados para el último jueves, que entiendo es el 24 o 22 de noviembre, donde realizaremos el tercer webinar de esta área. Como decíamos a través del chat, les va a llegar esta presentación a los correos electrónicos que ustedes dejaron ahí en su inscripción. Y espero volver a contar con tan masiva participación como la del día de hoy, así que agradecido por eso. Tienen nuestros correos de contacto también, nosotros tenemos un sitio web que es rentasmunicipales.cl también, así que estamos abiertos a recibir sus inquietudes, sus dudas y también sus aportes, como algunos de ustedes mencionaron, que podían hacer aportes vía escrita. Así que muchas gracias,
Saludos a todos, que tengan una muy buena jornada. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y bueno, y cualquier cosa le pueden pedir mi correo a Roberto, que él tiene mis datos de contacto. Así que muy agradecido también por la invitación y que tengan un buen día. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Gracias.